La geriatría como tal es la rama de la medicina que estudia a las personas mayores, estudia a las personas mayores de 60 años generalmente y evalúa el envejecimiento de una manera integral. ¿A qué me refiero con integral? Pues que va a abordar a la persona desde distintas esferas o áreas, desde la salud mental, el desempeño físico, el estado cognitivo y también, por último y no menos importante, el estado o el entorno social. Una afectación en alguna de estas áreas puede repercutir desde luego en el bienestar, en la calidad de vida de las personas. Bienvenidas y bienvenidos al Laboratorio de Psicología, un podcast de conversación sobre el laberinto de la experiencia humana, la mente, el comportamiento y sus contextos. Soy Juan Martín Flores y cada episodio dialogo con especialistas de distintas disciplinas para mirar estos temas más allá de las explicaciones fáciles. No buscamos respuestas definitivas, buscamos pensar con más cuidado y hacer mejores preguntas. Con esto en mente, continuemos. El día de hoy estamos con el doctor Alejandro Moya. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Todo muy bien. Bueno, primero agradecerte el tiempo que te estás tomando para estar con nosotros. La verdad es que este es un tema que me apasiona mucho, todo lo que tiene que ver con geriatría, gerontología, psicogerontología, son como los temas que me apasionan porque la verdad en el futuro me gustaría encaminar por ahí mis especialidades. Al contrario, muchas gracias por brindarme tu espacio con tu audiencia y pues poderle compartir, como te comentaba, poco, mucho de lo que sabemos sobre el tema y pues vamos a tener una charla muy agradable y espero que no sea la única invitación. Desde luego, estoy abierto a resolver las dudas de la audiencia. Pues empezamos. Primero, platícanos quién es Alejandro Moya. Alejandro Moya es un joven originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, la capital. Siempre me he considerado una persona pues muy inquieto, desde chiquillo emprendedor, con espíritu emprendedor. Es quizá un gusto heredado de mis padres, que son comerciantes. Entonces siempre he estado quizá es propio del TDA, ¿no? El estar de curioso, explorando las cosas. Entonces, pues aquí estoy. Y platícame cómo llegaste a la geriatría. La geriatría. Mira, fíjate que mi primer acercamiento con la geriatría fue cuando hice el internado de pregrado. Fue en el mejor hospital de México, Médica Sur. Te mando saludos a la gente de allá. Fíjate que ahí fue donde tuve el primer acercamiento con una paciente en particular. Me llamó la atención que estaba muy grave, muy crítica, y eso fue como el caso que más me marcó, bueno, dentro del inicio en esta área, porque a pesar de estar muy grave y tener requerimientos o necesidades nutricionales, pues especiales, ella quería una torta de chilaquiles, así de específica porque quizá en el transcurso de su vida, pues eran como lo que ella le encantaba, lo que le gustaba, lo que consideraba vivir. Entonces me llamó la atención que se la autorizaran a pesar de la gravedad que tenía. Entonces ya después entendí que que las prioridades o el enfoque era más priorizar la calidad de vida. Esto es algo que yo buscaba dentro de una especialidad, ese enfoque, esa humanidad, ese acercamiento, esa calidez con el paciente y me interesó bastante el área. Eso fue en la Ciudad de México, me regresé, hice el servicio social en un área rural en mi ciudad natal, en Ciudad Victoria, donde también tuve acercamiento, pues
con personas mayores vulnerables de la comunidad. Entonces me tocó ver pues mucha vulnerabilidad, mucha inseguridad alimentaria. Eso también es algo pues muy frecuente en las personas mayores, que no tengan pues la solvencia económica para cubrir las necesidades nutricionales pues básicas. Entonces, esa me pareció todavía más un área de oportunidad, ayudar, apoyar a las personas en estas condiciones. Y posterior a esto, enferma mi abuelita. Mi abuelita fue pues un parteaguas en la elección de mi especialidad. Ya fue como el punto de inflexión. A partir de ahí dije, en definitiva, quiero estudiar sobre esta materia para intervenir de alguna manera. Digo, vaya, no solo con mis padres, mis familiares, sino con la población, con esa persona vulnerable. Entonces, por eso me aventé al área de geriatría, sin duda. Y al poco tiempo en el Inter en el que yo iba a presentar el examen nacional de residencias médicas, que es el examen que se presenta aquí en México para entrar a una especialidad, en ese Inter fallece mi abuelita. Entonces pues me quedé, digámoslo así, con esas ganas, ese deseo, ese impulso, el querer hacer. Quedaron muchas cosas ahí como inconclusas al inicio de mi residencia. Y pues ya me vine a Guadalajara, que a propósito quiero platicarte algo de Guadalajara. Me encanta la ciudad, me encanta Jalisco. Y desde que lo conocí en el 2011 fue una ciudad, me pareció muy bonita. El respeto a las personas, al peatón, me pareció bellísimo. Entonces yo dije, yo quiero vivir en Guadalajara en algún punto de mi vida, en algún momento. Entonces, Parece que estás hablando de un Guadalajara diferente, pero está bien. Me gusta que como que lo veas así. estoy hablando del Guadalajara del 2011. No, yo estaba, Hace dije, algunos ayeres, hace algunos ayeres. ya tiene rato, ¿verdad? No, yo tenía 15 años y me encantó. Fue la primera vez que vine acá a Guadalajara y me encantó y dije, no, yo voy a vivir ahí en algún punto de mi vida. Y fíjate que, pues dije, voy a elegir la especialidad. Ya pasé para geriatría. La especialidad la voy a hacer en donde en algún momento quise hacerla, en Guadalajara. Y va, se hizo la situación. Desde luego en el sector público, te había comentado, yo hice mi internado en el sector privado, pero me quedó la espinita. En el sector público hay áreas de oportunidad, áreas de mejora y se atiende con lo que se tiene. Entonces, sí, podemos hablar quizá de lo más nuevo, del mejor tratamiento, el mejor estudio diagnóstico que están incluso en fases de ensayos clínicos. Sin embargo, la realidad de México está en el primer nivel de atención, en el sector público, con sus aciertos, desaciertos, deficiencias y pues áreas de oportunidad ahí. Se hace lo que se tiene con lo que se puede con lo que se tiene, básicamente. Ah, Entonces, antes de entrar como a los temas en específico, siento mucho lo de tu abuelita y, y la verdad que esto te haya traído o que lo hayas canalizado de una forma en la que haya impactado tu vida para hacer algo diferente, eso me parece muy noble. Pero antes de entrar como de lleno a cuáles son estos parteaguas y este tipo de retos que tiene la geriatría, ¿le podrías comentar a nuestra audiencia cuando hablamos de geriatría, realmente de qué estamos hablando y qué y cuánto tiene que pasar o qué es lo que tiene que pasar con una persona para hacerse geriatra? ok, la geriatría como tal
requiere, al ser una rama de la medicina, requiere estudiar primero pues la carrera, la licenciatura médico cirujano. Esta es variable de acuerdo a la universidad. Algunas toma 6 años, en algunas otras 7 años. En mi caso fueron 6 años. Es la carrera como tal de pregrado de universidad y un año de internado. Son 4 años, un año de internado y un año de servicio social. En total, en mi caso, fueron 6 años. Posterior a esto, el sustentante debe de presentar el examen nacional de residencias médicas, donde compite con 40,000 en promedio médicos generales, y de acuerdo a tu promedio, a tu puntaje y a la especialidad que quieres, y de acuerdo al número de plazas, desde luego, en los seleccionados. Posterior a pasar este examen, pues viene otro reto, es buscar sede, y eso también es dependiente de tu promedio. Entonces, si tú quieres ir a una buena sede o si tú quieres ir a una ciudad en específico, pues también hay muchas personas, médicos generales, que también pasaron el examen, que también andan buscando una buena sede y un lugar en específico. En este caso, pues lo más competido serán las ciudades grandes, ¿no? Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Y pues ya, empezarías a hacer la especialidad, y la especialidad en geriatría es entrada directa, haces un año de medicina interna y te derivas en la misma unidad o quizá en otra unidad, 3 años adicionales, pues ya propiamente de geriatría. En total, 4 años de especialidad más los 6, 7 de licenciatura, asciende a 10, 11 años de entrenamiento en el área. O sea, no es que un día yo me pueda levantar y decir, ah, voy a ser geriatra mañana. O sea, va a llevar su tiempo y es importante también comentar que es una especialidad médica. Entonces, cuando hablamos de, porque también hemos tenido aquí gerontólogos, que es como la parte de la licenciatura que estudia todo el proceso de envejecimiento, pero a nivel diferente. Y ya tú nos platicarás cuál sería la diferencia entre geriatría y gerontología. Pero antes de eso, ¿qué entendemos por geriatría? La geriatría como tal es la rama de la medicina que estudia a las personas mayores, estudia a las personas mayores de 60 años generalmente, y evalúa el envejecimiento de una manera integral. ¿A qué me refiero con integral? Pues que va a abordar a la persona desde distintas esferas o áreas, desde la salud mental, el desempeño físico, el estado cognitivo y también, por último y no menos importante, el estado o el entorno social. Una afectación en alguna de estas áreas puede repercutir desde luego en el bienestar, en la calidad de vida de las personas, por lo que es muy importante ser muy chismoso, evaluar cada punto de la vida. Creo que podría ser buen geriatra. Mira, nunca es tarde. Hay que darle. Nada más que pues, tienes que empezar con medicina. Sí, sí, sí. Pero igual si podría empezar con el chisme, pues ahí también podría. El mesito es muy importante, ¿eh? Bueno, lo vamos a ir abordando. Y el chismecito de la familia. Decía, por ahí vi un video que decía, no me importa mucho, pero quiero saber. ¿O cómo era? Sí, en realidad no me afecta, no me importa, pero cuénteme más. Exacto, no, es Ajá. muy importante. Todo eso impacta Ujú. en la salud de una persona. Pareciera que no, pero fíjate que sí. Ok. Yo ya lo estamos abordando. Entonces, cuando hablamos de geriatría, nos estamos refiriendo específicamente a un médico que tuvo su especialidad en geriatría y eh, patologías muy específicas de los adultos mayores y también no solo las patologías, sino la calidad de vida, ¿no? Sí, de hecho, yo te puedo decir
sobre geriatría, sin duda alguna. Hay que nuestros amigos gerontólogos aporten en los comentarios, porque si bien ambas estudian el envejecimiento, te puedo decir que geriatría, pues al ser el área de la medicina, diagnostica, trata enfermedades y también, y no menos importante, la prevención. La medicina de prevención es algo que practicamos mucho, pero el enfoque en común con los gerontólogos es tener un envejecimiento activo, saludable, exitoso. Quizá ellos abordan áreas pues más abiertas en torno a los distintos tipos de envejecimientos. Nosotros nos enfocamos más específico en el área médica, pero creo que tenemos en común esa parte, ¿no? El llevar a las personas mayores a un mejor entendimiento y una mejor versión de su envejecimiento. Creo que compartimos esa parte. ¿Por qué crees que se haya separado de simplemente algo médico de adultos y adultos mayores? ¿A qué crees que se deba, por ejemplo, a la medicina de adultos? ¿Por qué crees que se tuvo que separar Ok. la geriatría? Es semejante y es semejante a otros grupos etarios en cuestión de ciencia. Es decir, pediatría está bien definida y tienes que hacer cálculos en cuestión de medicamentos. Hay enfermedades que aparecen o que son más prevalentes, que aparecen más en, en los niños, en los infantes. Entonces surge un grupo de médicos especialistas para dicha área. Algo semejante sucede con la geriatría. El envejecimiento entre una persona y otra persona puede ser tan diferente, no todos tienen el mismo forma de envejecer y entre órganos, aparatos y sistemas también hay un envejecimiento particular, de tal manera que en las personas mayores de 60 años es muy común ver manifestaciones o síntomas atípicos de las enfermedades. Por decirlo así, y a manera de ejemplo, una infección de vías urinarias puede presentarse en una persona joven, lo típico, ¿no? De disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, y dices, eso es lo típico. Sin embargo, en personas Igual mayores, para la gente común como yo, ¿qué significan esas tres palabras? bueno, para hacerlo más ardor al orinar, que vayas muchas veces al baño o que no alcances a llegar al baño, que tengas esa necesidad imperiosa de ir al baño, porque si no te vas a orinar, eso es muy común en personas jóvenes, quizá. Sin embargo, en las personas mayores de 60 años pueden tener una infección de vías urinarias y lo único que presentan, el único síntoma, que no quieran comer o que tengan delirium, que es ese estado de confusión mental. Es una labor detectivesca y esto responde al envejecimiento peculiar de cada órgano y aparato y sistema. Como cada órgano envejece quizá de una manera, uno más que otro, surgen las manifestaciones atípicas, se vuelve más complejo, se vuelve un reto. Además, además de que las personas mayores tienen una mayor probabilidad de que consuman diversos fármacos y esto enmascara, por así decirlo, los síntomas o que tengan diversas enfermedades y esto enmascara los síntomas. Pueden estar presentando un infarto y lo único síntoma que tienen es desorientación, delirium. Caray. Estamos obligados a descartar causas potencialmente mortales, desde luego, cada que atendamos un paciente mayor.
tomando en cuenta todos estos, como te decía, es una labor detectivesca. Entonces, creo esa es la particularidad de tratar a una persona mayor en comparación con alguien más joven, que cada envejecimiento es individual, es muy diferente entre las personas. Entonces, se vuelve un reto, desde luego. En cuestión al día a día de un geriatra, ¿cuál, por ejemplo, para ti ha sido el caso o las situaciones más frecuentes que tienes normalmente en el consultorio? Fíjate que lo más frecuente, por mucho, al menos en la población de México, es las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué es esto? Diabetes, mellitus, hipertensión, por mucho, por mucho. Sin embargo, también es muy frecuente en geriatría ver trastornos psicoafectivos del estado de ánimo. Vemos mucho depresión, podría decir, sería de lo más frecuente en cuanto a síndromes geriátricos, depresión. En segundo, podría decir ansiedad. Y eso quizá responda a las pérdidas que presenta las personas mayores, a los duelos no resueltos que se vuelven de largo plazo patológicos, se vuelven problemas, afectan la calidad de vida. Vemos, y a manera de ejemplo, la jubilación. La jubilación para muchas personas es vaya, está llena de etiquetas, grupo, esta población, jubilación, como si cambiara algo realmente, Como si ya ¿no? fuera el fin, que podría ser y que lo es un final de un periodo importante de la vida, pero no es el final de la vida, ¿no? Exacto, digo, yo lo veo de la siguiente manera, en vez de hablar de pérdidas, hablemos de cambios. Es una forma de vivir diferente, pero no necesariamente es algo malo. Digamos que es una forma de vivir distinta. Entonces, la jubilación puede traer el, depresión, desde luego. Y te comparto una anécdota personal. Mi mamá le pasó que cuando cumplió 60 años, le dieron un nuevo carnet del seguro, del IMSS, del Seguro Social. El carnet del adulto, de las personas mayores. Y estaba muy ensimismada, con los ojos llorosos, de ese golpe de realidad, ¿no? Es que ya estoy viejito, entre comillas, ya estoy en la etapa final. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda, no es un final, no es, o sea, es un cambio únicamente, un cambio en torno a una etapa distinta, nada más. Sí, me ha tocado con mis amigos, mi mamá todavía le faltan algunos años para, creo que mis amigos lo mencionan como su tarjeta del INEPAM. Eh, y, y bromean mucho con sus papás sobre, ya tienes tu tarjeta del INEPAM o cosas así, ¿no? Y sí veo en las personas como esta congoja de, mm, podríamos meternos un poquito más a eso, pero en la vida común, o sea, sí se ve como una etapa que todos le quieren correr o que no quieren que llegue tan pronto o que no Sí, quieren que llegue. es una connotación negativa, Eso. es una connotación negativa, porque lo ven como pérdida, 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 cuando no necesariamente es así. Es una nueva oportunidad de hacer con más sabiduría las cosas. Una nueva oportunidad, es un cambio, no pérdida necesariamente. Y hablando de cambios, ¿podrías como comentarnos, de acuerdo a la evidencia científica, cuáles son los cambios en realidad que suceden a nivel fisiológico, al nivel del cuerpo? Porque creo que hay muchos
o se confunde siquiera qué es el envejecimiento, cuáles son las etapas o los cambios que sí son normales o que sí son esperados a los que podrían ser patológicos. ¿Qué cambios ocurren en el cuerpo que, que sí son, porque ya tenemos ya vivimos algún tiempo en esta tierra, entonces, ¿qué cambios sí son esperados? Desde luego hay pérdida a nivel celular, sobre en algunos órganos, aparatos y sistemas. Sin embargo, lo voy a hablar como una disminución en la función global. Para quitar esta etiqueta de pérdida, 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 más bien, disminución en la función. Engloba todos los órganos, aparatos y sistemas, desde luego, y cada uno, como bien lo comentaba, cada uno es diferente, cada órgano se va envejeciendo de una manera diferente, todos responden a lo mismo, disminución en la función. Destaca en el envejecimiento en los sentidos la disminución de la agudeza visual, auditiva. Reciben nombres ahí rimbombantes que son presbiacusia, presbicia. Sin embargo, la disminución en las funciones no condicionan discapacidades. No por el hecho de envejecer y ahora tener, ya no poder ver las letras chiquitas porque requiere un mayor esfuerzo, no por eso y no por el tener que usar lentes para poder corregir dichas disminuciones en las en la función de los sentidos, no por eso ya voy a tener una discapacidad en el día a día. Cuando eso ocurre, es totalmente anormal, es un envejecimiento patológico. Entonces, es lo que destaca en la disminución de los sentidos y hablando de la función, disminuye la masa muscular y eso ocurre muy joven, ¿eh? Desde los 40 años es donde más se acentúa la disminución de las fibras musculares, unas específicas que se llaman tipo 2 que nos ayudan mucho en los cambios de movimiento bruscos. Y en el tren inferior, o sea, en las piernas, se traduce en una mayor probabilidad de caídas, por lo que es muy importante tener una gran reserva de músculo. Desde muy joven, estar dándole duro ahí a la hipertrofia, a la fuerza. Entonces, eso es un hecho. Hay que sopesarlo con el estímulo. Y el estímulo es el ejercicio. Entonces, esto es lo que afecta en la independencia, en la vida diaria. Al final de cuentas, yo les decía a los colegas, el, el ejercicio es el pasaporte a Ujú. una vida longeva, porque es la estafeta, es la garantía. El tener músculo, el tener reserva, es la garantía de que si tienes una enfermedad crítica, y no solo de adultos, sino también jóvenes, si a ti y a mí el día de hoy, Dios no lo quiera, toco madera, nos enfrentamos en un accidente automovilístico, el cuerpo se estresa, sufre, se inflama y la mejor colchón o reserva para nosotros combatir esa inflamación, debido al trauma, es el músculo. Es la garantía que nos va a hacer salir de terapia intensiva, por ejemplo, de un estado de gravedad. Sucedió mucho en COVID, que la gente se inflamaba, se enfermaba cuando se infectaba y tenía necesidad de intubación. Los que tenían una mayor reserva, digo, claro, no hablamos de cosas absolutas, pero tenían mayor probabilidad de salir de dicha inflamación del cuerpo. Y en cuestión a los cambios cognitivos, ¿cuáles serían los cambios cognitivos esperados? O, como tú lo mencionas, ¿cuáles serían las disminuciones en la funcionalidad? Fíjate que en cuestión cognitiva hay una disminución, sí, de la masa encefálica, sobre todo a nivel prefrontal y en la región parietal. Son regiones del cerebro que conforme van pasando los años, va habiendo una disminución
de la sustancia gris, también pues una disminución, aunque en menor medida, de la sustancia blanca, pero siempre se preserva algo que se llama neuroplasticidad, que es esa capacidad de conexión, de crear nuevas conexiones entre las neuronas, ¿bien? Neuroplasticidad. Entonces, esto es una maravilla porque nos permite compensar esa disminución de la masa encefálica con crear mayores conexiones entre las neuronas que tenemos, ¿bien? Si bien hay un enlentecimiento en el procesamiento de la información debido a la pérdida de la sustancia blanca, hay un enlentecimiento, es decir, esa capacidad para pensar rápido o evocar recuerdos o cosas, los pensamientos que se nos vengan a la mente, esa capacidad de hacerlo se ve más mermada con el envejecimiento y eso es completamente normal. Suceden ahí los olvidos, pues esporádicos, a lo mejor es más difícil que traigas algo al presente, pero nunca, nunca, nunca debe de afectar en las actividades de la vida diaria. Esto responde mucho a la reserva cognitiva, así como la reserva del músculo, de las fibras, al estar haciendo ahí pesas, el cerebro también tiene su reserva de neuronas que si bien se pueden ejercitar o se pueden entrenar con diversas actividades, ¿verdad? Aprender un nuevo idioma ayuda mucho a prevenir demencia, por ejemplo, aprender cosas nuevas, el estar entrenando el cerebro ayuda demasiado a contrarrestar esta dificultad en el procesamiento de la información. Esto también sucede en otros órganos, ¿eh? Como el riñón, que a propósito en estos días fue el día del riñón. Con el paso del tiempo también pues van disminuyendo, a partir de los 40 años va disminuyendo la masa, el número de nefronas, sin que esto se traduzca en una enfermedad renal crónica. Entonces, eso es una particularidad también de las personas mayores. Lo dicen, tengo enfermedad renal crónica porque el filtrado glomerular es menor a 60 por un periodo de 3 meses. O sea, sí, pero es esperado que con la edad vayan disminuyendo, sobre todo a partir de los 40, se van disminuyendo el tamaño, la masa renal, y esto se evalúa con algunos laboratorios específicos, pero esto no traduce una enfermedad, desde luego. Y pues también sucede en otros aparatos como el cardiovascular, que también hay rigidez arterial y puede haber una elevación ahí de las cifras de tensión arterial sin que esto traduzca de igual manera una enfermedad, una hipertensión arterial. Entonces, la evaluación del envejecimiento de cada órgano para tu sistema, pues es particular y debe ser individualizado. O sea, estamos hablando de qué cambios sí son esperados, qué cambios no. ¿Te has encontrado con mitos sobre el envejecimiento que ahora la ciencia ya ha verificado que no son ciertos? Mitos. El primero de ellos es quizá el más frecuente y de hecho le agregan ahí como una etiqueta. El envejecimiento es igual a discapacidad, sobre todo. Como el decir que una persona mayor ya es alguien no activa, alguien que no puede hacer las cosas de la misma manera que una persona joven tiene cierto grado de discapacidad por el simple hecho de estar con muchos años encima. No, no precisamente. Entonces, como te comentaba, si bien ya exploramos el área ahí del envejecimiento de cada órgano, si bien hay una disminución en las funciones, esto no te vuelve incompetente en el mundo laboral, no te vuelve incompetente en deporte, en correr maratones.
Desde luego puedes seguir siendo funcional así tengas 90, 100 años. Entonces, el envejecimiento no es igual a discapacidad. Entonces, eso es uno de los mitos. Y también otro, incluso es tabú en el grupo que estamos tratando actualmente, porque pues antes sí era muy conservador la cosa. No existe sexualidad en la vejez. Eso también es muy común, es de los grandes tabús. Entonces, hay cambios también a nivel genital, a nivel hormonal, que quizá puedan mermar el desempeño sexual. Sin embargo, el deseo es el mismo. Y es un reto para nosotros como médicos generar esa confianza con el paciente para intervenir. Fíjate que en la consulta surge este tipo de dudas en cuanto a la sexualidad en la vejez. Al final, ya cuando se salen los hijos, cuando tienen un momento de privacidad, justo antes de ya doy la receta, doy la nota, ya se va a levantar para irse. Doctor, ¿y será que no tendrá algo ahí para mejorar la lubricación? Usted sabe de qué, todavía con secretismo. Ah, no, hombre, claro que sí. Es muy raro que te lleguen a consulta directamente por, oye, ¿sabes qué? Tengo disfunción sexual por alguna causa. Rarísimo. De hecho, normalmente lo abordan ya casi al final, porque existe un tabú, no se habla de eso. Y es sumamente importante también para calidad de vida, desde luego. Así una necesidad fisiológica, así como comer, así como ir al baño, desde luego, también tienen su corazoncito y se les tiene que abordar, ¿verdad? Sigue siendo un reto. Ya vimos que hay cambios esperados, hay otros cambios que si suceden, si es importante o si sería de alarma, por así decirlos, pero ¿cuándo ir con un geriatra? Es decir, cumplo 60 y ya digo, "Oh, ya tengo que agendar mi geriatra o cómo funciona este proceso para decidir que ya es tiempo de ir con un geriatra". Ok, fíjate que recomiendo 100% acudir con un geriatra a partir de los 60, punto. Porque no solamente no tratamos únicamente problemas, tratamos prevenir que estos problemas pasen. Y creo que la medicina de prevención es de lo mejor que se puede practicar, ejercer. Es mejor prever problemas, anticiparnos a los problemas, porque una vez establecidos, resulta más complejo controlar las enfermedades, resulta más complejo curar las enfermedades. Entonces, ese ejercicio de identificación y de anticiparnos a los problemas, creo que es algo que se debe de... y fíjate, el mexicano es muy así, ¿no? Hasta que algo... Hasta que ya no puedo caminar es cuando voy. Exactamente, no, eso... Hasta que no, ajá, hasta que del dolor digo que ya pasaron 6 meses, creo que es tiempo de ir, ¿no? Ya cuando no me puedo levantar de la cama, llévame. Y no, pues debe de ser desde que cumple los 60 años y podemos identificar cosas, a ver qué cribajes están pendientes, la osteoporosis, vamos a identificar qué está pasando de acuerdo a tus antecedentes familiares, a tus factores de riesgo, cuándo es conveniente hacerte tal por cual estudio, que la próstata, vamos a identificar áreas de oportunidad ahí, de acuerdo a la particularidad de cada persona. O sea, en cierto sentido creo que ya me lo contestaste, pero ¿qué le dirías a una persona que dice, ok, si me siento bien, me voy a llegar a sentar a un consultorio eh, con un geriatra y pues, ¿qué le voy a decir? O sea, si estoy bien, no me duele nada, ¿cómo, cuál sería tu respuesta ante eso? A un chequeo, a un chequeo, yo recomiendo un chequeo anual, si tienes más de 60 años, un chequeo anual, al menos uno, para identificar áreas de oportunidad, para mejorar tu trayectoria, para que tengas un mejor envejecimiento.
Recordemos que el envejecimiento tiene distintos comportamientos. Puede ser que te mantengas, puede ser que en el transcurso de los años vaya disminuyendo o vaya mermando tu desempeño en diversas áreas de tu vida, o puede ser que vayas mejorando en el transcurso de los años. Entonces, ahí es donde queremos nosotros intervenir. Si vas disminuyendo tu desempeño, tu capacidad de la marcha, tu capacidad para subir las escaleras, tu capacidad para desempeñar tus actividades de la vida diaria, si van mermando de alguna manera, nuestra chamba es identificar puntos de mejora para que eso ya no suceda de entrada y en segundo, revertirlo para que tengas un mejor desempeño y tengas un mejor envejecimiento, que tengas un envejecimiento exitoso, activo, les llamamos. Entonces, para eso sería, para identificar áreas de mejora. Por ejemplo, en mi familia o en la familia de mis amigos, te voy a ser honesto, jamás he escuchado que nadie diga, ah, pues estoy yendo con el geriatra. Entonces, por eso me causa tanto curiosidad saber cuándo, porque por lo regular, una persona mayor en familia, en mi familia o en familias de amigos, pues simplemente van con su doctor familiar, ¿no? Y ya, o sea, pero nunca he escuchado con un geriatra. ¿Cuándo crees que, que ya exista una necesidad, pero ya no es ni un, ya sea un sí o un sí, de ir con un geriatra? Sí o un sí cuando tienes afectación en las actividades de la vida diaria. ¿Qué es esto? Que pueden ser básicas o instrumentadas. ¿Qué es esto? Que no puedas manejar tus finanzas, que no puedas cocinar, que no puedas usar el transporte, manejar un vehículo, por ejemplo, si antes lo hacías, ojo, si antes hacías esas actividades y ahora no, tatísimo de alarma, algo está pasando, hay cosas que tenemos que identificar. ¿Por qué ya no lo puede hacer? Antes sí podía y ahora no. Eso es lo que hay que identificar. Hacer pequeñas labores en la casa, como puede ser lavar ropa, pequeñas prendas, o hacer, a lo mejor, clavar, colgar un cuadro y ahora ya no lo puedes hacer. Un dato de alarma, algo está pasando. Bañarse, vestirse por tu propia cuenta, que no puedas ir al baño, usar el retrete. Todos esos son datos, de alarma. Sino, no precisamente que haya dolor, o que desde luego también es un dato de alarma, pero no es precisamente eso, sino lo que pasa desapercibido, porque el dolor es evidente, la fiebre es evidente, una convulsión es evidente que necesitas una atención médica. Lo que pasa desapercibido es lo que normalizamos y ocurre muy frecuente en el envejecimiento. Ah, no, ya no puede hacer, el guiso. Lo hago por ti. Ahora que lo haga tu hija. Y ahí pasan los años. Oye, pero no lo puede hacer. Ajá. Eso es un dato de alarma. Y creo Que, que, no sé en tu experiencia cómo sea, pero no, los familiares no se lo preguntan tanto, sino lo aceptan, que pues debido a todas estas concepciones de que se espera que haya una disminución, pero no sabemos hasta qué punto si esa disminución si impacta y como tú ya lo dijiste ahorita, es si antes hacía alguna actividad en específico y ahora ya no la puede hacer, ese debería ser nuestra señal de alarma, no solamente nuestra señal de, ah, estamos, está envejeciendo esta persona. Eso me queda como que me llama la atención porque entonces siento, y tú ya me lo, y tú ya me dirás si es cierto o no. Entonces, cuando las personas llegan con un geriatra, siento que ya es un poco tarde, ¿no? Siento que ya pasaron muchísimas cosas y que ahora es no más difícil solucionarlo, sino genera es un reto. Desde un mayor luego, reto. Ujú. desde luego llegan, las personas, mayores muy complicadas. Tenemos casos ya más complejos y esto es propio
que las enfermedades que no se identificaron a tiempo ya están más avanzadas, ya están más establecidas, ya son quizá más difíciles de controlar. Se vuelve más complejo y es el denominador común, podría decirlo. Y esto es porque no se identifican estos problemas, ¿verdad? Y avanzan mucho. Por lo regular, llegan ya muy graves o con más cosas. Y que en una consulta, digo, si hablamos de una consulta de 15 30 minutos, es complicado abordar todo. Entonces, sí, tratamos de priorizar el motivo de por cuál lo traen. Y en otra consulta o en otro momento abordamos otras áreas. Entonces así vamos mejorando por tiempos, vamos fragmentando. Y esto es porque ya vienen con muchas patologías, muchas enfermedades y a veces resulta muy complejo atender todas y cada una, porque también no podemos soltar, por así decirlo, medicamentos que tú llegas de buenas a primeras y tenga 10 medicamentos, se vuelve hay mucha fricción, se vuelve muy combativo el apego, y luego también el manejo de los fármacos se vuelve más complejo porque pues no son inocuos, desde luego. Buscamos o la intención es mejorar una enfermedad, pero al agregar muchas cosas luego se complica, ya no sabemos cuál provocó cuál o si es propio de la enfermedad. Recordemos que un fármaco o un medicamento tiene interacción con el propio cuerpo, pero también entre fármaco con fármaco y también entre los mismos medicamentos, mismos fármacos con los alimentos. Entonces, todo es todo está conectado en el cuerpo humano, desde luego. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautos a la hora de prescribir, sí, pero también de identificar cuál es el problema principal por el cual está viniendo o qué es lo que está afectando más la calidad de vida y atacar primero por periodos, por objetivos. Eso es como lo abordamos. Ok. Otra cosa que quería comentar es que en muchas ocasiones se pasan desapercibidos los problemas porque la misma familia, vaya, y esto no es a lo mejor no lo hacen con la intención de perjudicar, pero muchas veces la familia hace las cosas por sus familiares, por las personas mayores, por el respeto, abuelito, espérame, no te pares, te voy a pasar tu vaso de agua. Y en muchas ocasiones estamos fragilizando en vez de fortaleciendo. Yo entiendo que no lo hacen a lo mejor con la intención, lo hacen por respeto, por el cariño y el que le tienen a las personas mayores, pero el no dejarlos hacer las cosas los fragiliza. Y ahí es donde vienen los problemas. Eventualmente se van agregando, se acentúan más la pérdida de la función, sobre todo muscular, que ya comentábamos. Ujú. Cuando recibes a un paciente, ¿los adultos o las personas mayores buscan esta ayuda o es porque los mismos familiares llevan a los adultos mayores? ¿Cómo funciona esa dinámica en este momento? Fíjate que normalmente los llevan los familiares, los hijos, más que ellos buscar, que desde luego, o sea, vaya, no es que sea la regla, hay sus excepciones, pero por lo regular son la misma familia quien los lleva, los acerca a buscar atención médica. Digo, en México todavía tenemos, o parte de nuestra cultura es familias extensas, ¿no? Todavía tenemos muchas familias extensas, en donde están los abuelos, los hijos, los nietos conviviendo muy de cerca, o a veces hasta en la misma casa. No somos como otras culturas, como en Estados Unidos, que ven a los papás una vez al año, sino en nuestra cultura mexicana todavía somos muy amalgamados, muy unidos. ¿Qué tipo de comportamientos de la familia ayudan a la persona adulta mayor y qué otros no, además de los que ya hemos hablado? Ok, ahí principalmente hay que empoderar a la persona mayor. Tenemos una cualidad, es
un derecho la autonomía, la decisión, la toma de decisiones de tu propio cuerpo, qué es lo que quieres para, sobre diagnóstico, sobre tratamientos, perdón, hasta dónde sí, hasta dónde no. Si una persona está cognitivamente íntegra, tiene derecho de decidir sobre lo que quiere. Aquí fomentamos mucho la toma de decisiones compartida, informada, es con el médico, con el equipo multidisciplinario, el psicólogo, el tanatólogo, nutrición, trabajo social, todo un equipo conociendo el caso y la persona mayor que va a enfrentar tratamientos, estudios de gabinete, esa es la persona que va a tomar decisiones, desde luego informadas por el equipo médico multidisciplinario, pero también tomando en cuenta a la familia, a cónyuge, a los hijos, a los hermanos, pero tenemos como médicos la responsabilidad de fomentar este diálogo abierto en el cual se brinden, se resuelvan todas las opiniones, todas las dudas, las preguntas en torno a la enfermedad que se esté padeciendo y ayudarlo a tomar la mejor decisión. Es una toma de decisiones compartida, sin caer desde luego en este modelo paternalista en el que el médico toma las decisiones sobre los pacientes. ¿Y hay alguna diferencia, cierto tipo de situaciones o patologías tienen las mujeres y cierto tipo los hombres una vez en la vejez? Desde luego hay particularidad de acuerdo al género. Hay unas enfermedades que son más frecuentes en hombres, otras en mujeres. Digo, es un abanico muy amplio. Lo que sí es cierto es de que las mujeres tienden a vivir más que los hombres y también es muy frecuente que en la pérdida de cónyuge, al año, cuando se pierde el cónyuge, sí fallecen. Y esto es por temas de que se dejan deslizar, por así decirlo. Se pierde el autocuidado, esa esperanza o ese sentido de vida. Y por eso se vuelve más frecuente que a la pérdida del cónyuge fallezca, pues el otro, el género, pues quien era su pareja, vaya. Entonces, hay particularidad, desde luego, en cuanto a enfermedades, de acuerdo al género. Pero a grosso modo te he de decir que las mujeres viven más. Antes de entrar como a lo más importante que es la autonomía, la movilidad, la independencia en la persona mayor, me gustaría tocar una, no sé si llamarlo patología, que es la depresión en adultos mayores. ¿Cómo se ve la depresión en personas mayores? Principalmente pasa desapercibida, pero como familia hay que identificar ese aislamiento social. Se vuelven en las reuniones, se van a una habitación, se apartan y en muchas ocasiones no responde como tal a una enfermedad o a una patología, pero sí se propicia mucho por la familia en torno a estar en el teléfono, estar jugando juegos de mesa, o sea, que no exista esa inclusión en muchas ocasiones también provoca o propicia ese aislamiento. Pero ya hablando de una enfermedad, un trastorno depresivo establecido, notaremos tristeza, desesperanza, sin ganas, sin ánimo de hacer las cosas, las actividades que antes daban placer. Pueden aparecer desde luego conductas autolesivas y esto normalmente responde a un tiempo determinado. Nosotros tenemos una pauta de 2 semanas a la fecha, en donde estos comportamientos sean pues muy frecuentes o casi diarios, este tipo de conductas, de emociones. Entonces ahí es donde hay que acudir a recibir atención especializada. Pasando a una de las cosas importantes que todavía, o sea, que podemos hacer y que tanto como familiares como también las personas mayores se tenga en cuenta es, has mencionado que la funcionalidad es muy importante, has mencionado también que la autonomía es importante, el empoderamiento. ¿Qué más es importante
y que todavía genera un reto percibir como normal dentro del envejecimiento. Ok, bueno, el cuerpo humano está diseñado para estar en constante movimiento. Entonces, si no hay en movimiento, se traduce en que hay una necesidad de cuidados, en este caso un cuidador, un familiar, cónyuge. Por lo tanto, habrá dependencia. Digo, lo que sea de cada quien, calidad de vida es una definición un tanto filosófica. Cada quien tiene una percepción, pues una manera de definir lo que es calidad de vida en lo particular, ¿verdad? A lo mejor a alguien le parezca calidad de vida, estar en cama, el resto y que ahí te bañen, te cambien, probablemente, ¿verdad? Yo no he escuchado a alguien que tenga esa concepción de calidad de vida. Entonces, el movimiento se vuelve vital para nosotros podernos desempeñar o desenvolvernos en la sociedad, salir de casa, así tal cual. Entonces, es vital preservar la funcionalidad para normalmente tener una buena calidad de vida o para que nuestras esferas que nos conforman como seres humanos estén llenas, estén bien satisfechas. ¿Algo más que quieras agregar a esta conversación? Yo lo que quiero agregar es en cuanto Ok. a la familia que entiendan ejercitar un poco esa empatía. Las personas mayores están bajo un cambio muy importante, siempre. Entonces, es una nueva adaptación el envejecimiento y se debe de darle una connotación positiva más que negativa. Al envejecimiento se puede simbolizar una ganancia, no pérdidas. Y yo lo considero como el inicio de una nueva etapa, en vez de el final de los tiempos, en vez de ponerle etiquetas, jubilado, pensionado, discapacidad, incompetencia. No es así. Doctor Alejandro, muchísimas gracias por esta conversación. La verdad es que la disfruté mucho y creo que nos hizo, o también estoy hablando por la audiencia, pero me hizo mucho reflexionar sobre el papel que yo también tengo hacia con las personas adultas mayores, no solamente con mis abuelos, sino también hacia ese trato que tengo con las personas en general. No, hombre, muchísimas gracias. Me encantaría responder a las preguntas que tenga la audiencia, la comunidad, a ver si se pueden sumar para fortalecer más esta conversación en otro punto, agregar nuevos temas. Sin duda estaría encantado de responder a ellas. Claro que sí. Vamos, cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en YouTube o en Spotify y con gusto las leo y se las hago saber al doctor Alejandro. Muchas gracias, Juan, por el espacio. No, gracias a ti.